quedar grabado y cuando nos digas. Sí, Bueno, ya, podemos ya les comenzar. doy yo el paso. Alejandro, si no se me oye bien, le delego a usted lo que estábamos hablando sobre nuestro colega José María Sanz, Listo, una presentación, porque si no se me oye bien no vale la pena que yo listo, embajador. y mi nombre. Sí, bueno, entonces podríamos empezar. Buenas noches con todo el mundo. La Academia Ecuatoriana de la Lengua les da la bienvenida a esta nueva conferencia de nuestras conferencias por el sesquicentenario. Esta vez nos acompaña José María Sanz, académico correspondiente, quien nos hablará de la interpretación del libro antiguo. Eh, ya que el embajador Francisco está con problemas de audio, yo una brevísima presentación de José María Sanz. Él es de español, es de nacionalidad española por nacimiento y ecuatoriana por naturalización. Es licenciado en Filología Clásica y en Estudios Eclesiásticos y es magíster en Culturas de Historia del Mediterráneo Antiguo. Con la Academia publicó la segunda edición de Eneas en Quito recientemente, que es un estudio completo sobre las prelecciones del padre Aurelio Espinosa Polit, que incluye además las prelecciones inéditas del padre Espinosa Polit sobre el libro cuarto de la Eneida de Virgilio. Ha publicado además el poemario Fe de Vida, el libro La Última Linde, un cura rural, recorre el Evangelio, también Seis miradas a los clásicos ecuatorianos, mujeres en nuestra literatura, y el poemario Tabor del Desterrado. Sin más, le doy la palabra a José María Sanz, por favor, eh, para poder empezar con la conferencia. Bueno, pues buenos días a todos, querido Francisco, director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Alejandro, bibliotecario, Gonzalo, espero no meter la pata, su director, Vladimiro, miembro de la Academia, ya amigo, doña Isabel, fiel de la cultura, y vamos a comenzar esta pequeña conferencia sobre la interpretación del libro antiguo. Cuando la anunciábamos desde la Academia, yo me esforzaba en decir que vamos a hacer una introducción general y más bien divulgativa a un tema que es inmenso. Pero bueno, pues dadas las circunstancias de nuestra gente aquí en el Ecuador, pues por decirlo de esta manera, primero hay que aprender a leer y a escribir, después ya leeremos al Dante. Entonces vamos a empezar con cosas sencillas que yo voy a procurar ilustrar con unas imágenes que voy a poner de inmediato. Las ven, ¿verdad? Eh, con unas imágenes, como les digo. Y estas imágenes quiero decirles que todas son imágenes no de muy buena calidad porque están tomadas por mí, que soy un torpe en una de las grandes bibliotecas patrimoniales de la ciudad de Quito, que es el convento de San Agustín. Ya veremos eso, pero ese convento tiene más de 20.000 volúmenes patrimoniales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ese acervo bajo el paraguas, vamos a decir, de Fundación Conservarte Ecuador, y mi labor ahí era pues precisamente la interpretación, ¿no? La interpretación del libro antiguo. Pero vamos a hablar un poquito, como les digo, que en esta conferencia va a ser muy inicial. eh, y me disculpo porque hay aquí personas que sin duda todo lo que voy a decir ya lo saben, pero es conveniente que esto quede grabado y que pueda ser, ya digo, un texto introductorio, ¿no? Digo que voy a hablar de la interpretación del libro antiguo. ¿Y qué es el libro antiguo? ¿Qué es un libro antiguo? Que no es lo mismo que un libro histórico, que es un incunable, que es un post-incunable. Lo ven en pantalla. Un libro antiguo es el que se imprimía manualmente, pliego a pliego, con las posibilidades que esto originaba de poder modificar el texto durante la impresión, como ocurría con frecuencia, dando origen a diferentes emisiones dentro de una misma edición
e incluso dando la posibilidad de rejuvenecer el libro por cambio de portada, quedando el resto exactamente igual a la edición anterior. Ahora vamos a hablar de las fechas de este libro antiguo. Pero la idea es libro antiguo, impresión manual, pliego a pliego. Por cierto, que no lo he dicho, en cualquier momento me interrumpen para cualquier pregunta o si quieren las preguntas las dejan para el final, no hay ningún problema, ¿no? Esto es libro antiguo. Libro histórico ya no es pliego a pliego. Libro histórico es el que se imprime, lo ven en pantalla, en máquinas automáticas con trabajo continuo. Este es un sistema que comenzó a lo largo del siglo XIX, pero que se fue implementando en los países pues de acuerdo a las necesidades editoriales. Normalmente, cuando tenemos un libro viejo en las manos, pues hay que mirar a ver si ese impreso corresponde a libro antiguo, pliego por pliego, o libro histórico, máquinas automáticas, ¿no? En la forma antigua del libro antiguo, todos lo saben, se hacía uso de algunas signaturas tipográficas como letras, números, una combinación de ambos que se colocaban a pie de página y para ciertos pliegos se utilizaban calderones, asteriscos, cruces que facilitaban al encuadernador su trabajo. El trabajo de imprimir un libro manualmente era un trabajo, como se suele decir, de chinos. Había que imprimir de atrás para adelante todo un pliego que luego se doblaba. Era un trabajo tremendo, ¿no? En cambio, en las impresiones mecanizadas del libro histórico, se mantiene algo hasta hoy, y es que solo se escribía un número, el número de cuadernillo, en la primera plana de cada cuadernillo, pues para ordenar bien el libro. Por este desfase cronológico que les decía, que el libro histórico se fue imponiendo a lo largo del siglo XIX en general, pues se ha optado internacionalmente por considerar de forma general libro antiguo al que está desde el inicio de la imprenta, en torno a 1450, y el 1 de enero de 1801. Pero esto ya les digo que es muy laxo. Por ejemplo, en mi país de origen, España, yo he tenido en las manos libros de mediados del siglo XX que aún se imprimían a mano, por ejemplo, en los conventos religiosos, debido a las penurias de la guerra, etcétera, etcétera. O sea que, pero bueno, ahí están las fechas que ustedes tienen, ¿no? Reitero que en cualquier momento me pueden interrumpir. Bien, desde el 1 de enero de 1801 a todo libro posterior a esa fecha se le ha dado el nombre de histórico, pero sin que se fije con cierta claridad, pues cuándo termina un libro de ser histórico para ser un libro actual, para entendernos, ¿no? En principio se dijo, bueno, pues hasta el 1 de enero de 1901 son libros históricos. El problema es que desde entonces ya han pasado 120 años y esa fecha se ha ido alargando a lo largo del siglo XX con la tendencia muy clara a considerar libro histórico a todo aquel que se imprime desde el 1 de enero de 1801 hasta la imposición, hasta la generalización del depósito legal en cada país. Por ejemplo, en mi viejo país, España, salvo que yo esté en el error, el ISBN, el depósito legal, y hablamos ahora más bien del ISBN. El ISBN se impone en 1972. Para el Ecuador, no me atrevo a decir una fecha, pero hay que retrasarlo 20 años. Y en todo caso, cuando en vez de estar en 2025 estemos en 2050, quién sabe si se van a considerar históricos los libros que se editaron en 1999. Aquí hay que tener en cuenta, como les digo, el depósito legal, el ISBN,
Y la idea es que en todos los países normales, todo libro lleva su depósito legal y todo libro va a la Biblioteca Nacional respectiva. En España, por ejemplo, es automático y matemático. No te dan el depósito legal si no hay dos libros que van a la Biblioteca Nacional de España. El caso en el Ecuador es diferente, lo saben todos ustedes. Como nadie controla eso, muy pocos nos metemos en el lío, porque es un lío, de sacar el depósito legal, que cuesta un montón de papeles, un montón de dinero, tarda. Bien, no nos metamos en eso. Continúo con esta precisión terminológica, viendo cómo se divide el libro antiguo. Se dividen incunables, es decir, publicaciones desde que nace en Occidente la imprenta de tipos móviles, Maguncia, en torno a 1950, hasta el 1 de enero de 1501. Son libros valiosísimos, ya se pueden imaginar, tampoco es que haya tantos, y aquí en el Ecuador yo creo que, por azares de mi trabajo, yo habré tenido en las manos a la mayoría de esos incunables. Es una maravilla pensar que en las bibliotecas quiteñas hay libros anteriores a 1501, cuando la ciudad mestiza de Quito se funda en 1534. Es una maravilla, ¿no? Pero bueno, después se habla de publicaciones del siglo XVI, lo ven ustedes ahí, de publicaciones del XVII y del XVIII, pero es muy una clave muy importante el concepto de incunable hasta el 1 de enero de 1501 y estos postincunables que se prolongan hasta el 1 de enero de 1521. En esta biblioteca a la que yo me estoy refiriendo todavía no la hemos podido analizar del todo porque nos falta el billuyu, pero el libro más antiguo que yo he encontrado es de 1502, que ya está bien. Y hay una buena cantidad de ellos anteriores a 1520. Esto en lo que toca, como les digo, a la precisión terminológica, ¿no? Y ahora ya voy a comenzar pues a hablar un poco de esta labor de interpretación, ¿no? Cada libro antiguo, les decía hace un momentito, es especial. No hay dos iguales. Y eso es por muchas razones. Antes les he dicho, lo repito ahora, que en los primeros tiempos de la imprenta de tipos móviles no todos los libros de una misma tirada son idénticos. ¿Por qué? Porque la impresión no era 5 días en offset, sino que a lo mejor podían ser 5 meses y algo muy delicado. Y podían corregirse uno o varios pliegos antes de terminar la edición, por lo que libros que en apariencia son iguales, pues pueden traer páginas diferentes, ¿no? Esto era perfectamente común. Muchos de los libros incunables, por ejemplo, pues ya están digitalizados. No por nosotros, que siempre vamos en el furgón de cola, por desgracia, pero en Alemania, los Estados Unidos, España, Francia, muchos están digitalizados. Pero puede ocurrir que en ese año que tardaron en ser impresos, los primeros pliegos hayan cambiado. El autor, si es un maniático como yo, pues va donde el editor y le dice, oye, que he tenido unas erratas, cámbiame el impreso, el primer pliego. Y el impresor dice, pero hombre, si ya tengo impresos 200. Digo, bueno, pero para los 100 que faltan, cámbiame. Todo esto ocurre y es común, ¿no? Pero los libros de una misma edición se van diferenciando evidentemente a lo largo de sus vidas por influencia de sus diversos poseedores. Esto es parte de lo que tiene que tener en cuenta la interpretación. En las cubiertas, en las portadas aparecen firmas, sellos de bibliotecas, tejuelos
y todo eso nos informa de las peripecias del volumen. Vamos a ver enseguida un ejemplo paradigmático de eso, ¿no? Muy frecuentemente los lectores, los distintos lectores, pues han subrayado párrafos a lo largo del texto, han hecho anotaciones al margen y a veces son anotaciones muy importantes. Las que hago yo no pasarán a la historia, pero las que hizo, por ejemplo, pues qué les voy a decir, Fray Pedro Bedón aquí en Quito, o las que hizo Fray, vaya hombre, ¿cómo se llamaba el constructor franciscano? Eh, Jodó Corrique, libros que yo he tenido en las manos, son anotaciones muy importantes, ¿no? A veces las encuadernaciones originales se han deteriorado y se les han puesto nuevas tapas a los libros, ¿no? Podemos tener un libro del siglo XVI con tapas del siglo XVII y en ambos casos son objetos patrimoniales y el interpretador pues tiene que estar pendiente de esto, ¿no? Un ejemplo típico de lo que les acabo de decir, pues este ejemplar que tienen en pantalla, editado en Ámsterdam 1632, es una preciosa, creo yo, edición de bolsillo del poeta latino Horacio. Sobre ese maravilloso grabado de la portada, ¿verdad? Se lee claramente, lo ven ahí, el nombre del orgulloso poseedor. Ahí pone, si lo ven, pasó a Nicolás de Aragón, religioso de San Agustín. Hay que afilar los ojos para ir a los archivos a ver quién fue este Nicolás. Si fue un fraile más, un cura de misa y olla, o fue algún escritor importante. Pero se dan cuenta de que hay ahí parte de lo que corresponde a la interpretación del libro antiguo. Pero ahora vamos a pasar a un caso que a mí me parece absolutamente apasionante y espero que a ustedes también se lo parezca. Este es el caso de unas en apariencia anodinas, concordancias, lo ven ahí, de la Biblia Vulgata, que fueron editadas Lugduni en Lyon, Francia, en 1652. Bueno, una edición de Horacio pues no es para tirar cohetes, porque hay miles, desde 1450 que nace la imprenta, y unas concordancias de la Vulgata, pues benditos a Dios, las que se han hecho. Bueno, no deja de ser un libro del siglo XVII que está en Quito. Bien, ahora vamos a ver cosas. Ven que hay letricas por ahí, ¿verdad? ¿Lo ven? Bueno, ya en el privilegio de la obra, aunque estas concordancias están en latín, el privilegio está en francés, bueno, pues ya en el privilegio de la obra, que es el permiso oficial para su venta, redactado en francés, ya se nos informa, véanlo ahí arriba, los que sepan algo de francés, se nos informa que el pobrecillo editor, Antoine Juilleron, lo que les decía antes de los pliegos que tienen diferentes fechas o cambian, ¿no? El pobre hombre este tiene el libro ya impreso y solamente a la espera de este privilegio desde hace 4 años. Y en esta obra dice el pobre hombre, lo ven ahí, il a fait de grands frais ayant employé tout son bien et toute son industrie. En esta obra el pobre hombre ha invertido todos sus bienes y todo su buen hacer. Por tanto, interpretación. Esta era una práctica común. Bueno, ya ven que esto de la burocracia no es exclusiva de nosotros los hispanoamericanos. Hasta en la dulce Francia te hacen esperar 4 años para publicar un libro, ¿eh? Bueno, bien. Eh, Esto de esperar al privilegio, se lo he dicho antes, era una práctica común que obliga a los expertos a mostrarse prudentes por lo que toca, pues, a la fecha real de edición de un impreso, ¿no? Repito, se imprimía todo el libro, salvo el pliego inicial, el que contenía la portada, el privilegio y otros documentos oficiales, y en la portada se ponía la fecha final.
En el caso de este volumen, la fecha de la portada, ya lo hemos dicho, es 1652. Pero el 99% del volumen había sido compuesto, como les he tratado de explicar, 4 años antes. Bien, pero ahora vamos a ver que hay más sorpresas. En la preportada, o página inmediatamente anterior a la portada propiamente dicha del volumen, nos encontramos, ahí lo ven, con una serie de indicaciones manuscritas escritas por personas sucesivas sobre el devenir de estas concordancias latinas. Una reza así, aquí arriba, lo ven, ¿no? ¿Dónde está? Yo qué sé. Bueno, una dice así, aquí abajo, perdón, del convento de Popayán, hoy Colombia. Otra indica, arriba, del aposento del padre provincial de la Compañía de Jesús de Quito. Otra dice, trocóse, se cambió este libro, trocóse por otras concordancias, ¿se entiende?, de mayor letra. Y el mismo caballero escribe debajo y apunta agradecido. Y el reverendo padre Diego Francisco Altamirano me las dio en Quito 1693. Dios se lo pague a su reverencia. También lo hemos visto antes, voy a ponérselo, en la portada del libro, que es esta, se repite la indicación, a ver dónde lo ves, aquí, en medio, donde Biblis, ¿no? Del convento de Popayán, y se menciona a un propietario más aquí abajo, Fray Vicente Rivera, Orden de Predicadores. A ver, resumo lo que nos dice este libro en 2 páginas. A ver, en los 41 años que median entre 1652, en que el libro se pone a la venta, y 1693, que es la fecha de la última indicación que teníamos por ahí, ¿sí? Ahí la ven. Nuestras concordancias, fíjense porque esto es absolutamente maravilloso. Nuestras concordancias han nacido en Lyon, Francia. Han atravesado el mar, el océano, seguramente desde un puerto de la corona española, digo yo que la gran urbe portuaria de Sevilla. Han pasado por Popayán, hoy Colombia, y han recalado en Quito. A ver, de Francia, de Lyon hasta Sevilla, 1.300 kilómetros a lomo de mula. El mar, 2, 3 meses de un viaje que no es el de avión, es un viaje peligroso. De algún puerto de la corona, digamos Cartagena de Indias, hasta Popayán y Quito, ¿qué son? 3, 4.000 kilómetros. Como no estaban las autopistas de de Papi Correa, pues hay que ir a lomo de mula. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso. Ya tenemos el libro que ha salido de Popayán y está en Quito. Y en Quito, ojo, antes de estar hasta hoy en la Biblioteca de los Agustinos, las concordancias pertenecen un período a los provinciales de los jesuitas, otro tiempo al fraile dominico Vicente Rivera. Dejaron de usarse, trocáronse, porque tenían letra muy pequeña. Pero el libro no se desechó, porque algo tan valioso como un libro no se tira. Piensen que el primer libro impreso en lo que hoy es el Ecuador es la Piísima de 1755 en Ambato. Un libro no se desecha. Cuando se descartan en la Biblioteca Universitaria de San Agustín en 1693, a un tipo se las regala el padre Diego Francisco Altamirano. Ahora podemos seguir interpretando. ¿Quién era este personaje? Yo no lo sé.
habría que mirar en las crónicas del convento de San Agustín si se conversan, pero si el agustino padre Altamirano o el dominico Vicente Rivera son identificados, la interpretación de este volumen se enriquece algo más. No sé si se dan cuenta de que esto es un milagro. De Lyon a las Américas, Popayán, Quito, y en Quito en tres conventos distintos. Y al final las desechan y se la dan a un particular. Bueno, es increíble, ¿no? Es completamente increíble. Bueno, esto valga como ejemplo, ¿verdad? Eh, Paso a más datos, ¿no? A la hora de interpretar un libro antiguo, ya he dicho antes lo que es libro antiguo, libro histórico, hay que saber que además de este valor intrínseco de objeto histórico, es un objeto, igual que una estatua. Cada volumen atesora el legado inmaterial de la experticia de quienes lo compusieron. Es evidente que hubo impresores más cuidadosos que otros, y es capital la labor del responsable de la edición, que usualmente colaboraba estrechamente con con el impresor, ¿no? Y esto se aprecia muchísimo en muchas de las ediciones de los autores grecolatinos, profanos y cristianos, que se realizaron en los primeros decenios de existencia de ese invento de Johannes Gutenberg, que es la imprenta de tipos móviles. Pero yo aquí quiero compartir con ustedes estos datos. Hemos hablado del invento de, de Johannes Gutenberg, ¿no? Se suele decir que el primer libro impreso es la Biblia de 42 líneas, 1452. Seguramente hay algunos sin fecha, sin nombre, que son anteriores, ¿no? Y se suele decir que la imprenta la inventó el tipo este, pero quien dice eso hoy se arriesga a que le llamen eurocentrista y no sé qué más, porque deben ustedes saber que hay precedentes anteriores a la imprenta de tipo móviles en China y en Corea allá por el año 1000 después de Cristo. Ya tenían moldes para imprimir caracteres chinos, primero tal vez en Corea, después en China, para hacer documentos como pasaportes. Es decir, que no es un invento absoluto de Johannes Gutenberg, pero es evidente que Gutenberg no miró en el Facebook y se enteró de lo que habían hecho los coreanos. Parece que son inventos independientes, ¿sí? Pero quiero decirles, yo que soy clasicista y me interesa la antigüedad, que los primeros ejemplos, ahí lo ven ustedes, lo pueden leer, los primeros ejemplos de impresiones con tipos móviles de la humanidad están datados en ladrillos de barro del emperador Adad-Nirari I, allá por el siglo XIII y XIV antes de nuestra era. Ellos tenían moldes, no sabemos si en piedra o en metal, seguramente no en madera, y con ese molde imprimían sobre el barro. Por ejemplo, imprimían: este palacio es de Adad Nirari. Y que eran moldes fijos hechos ex profeso, lo sabemos porque a veces pues el paleta, el albañil, le daba la vuelta, se equivocaba y son todos iguales. No voy a insistir en esto, pero simplemente que sepan que ese invento es tan antiguo como la civilización mesopotámica, que ya se empleó en las avanzadas civilizaciones del Extremo Oriente allá hacia el año 1000, y en Europa, sin saber nada de todos estos, pues se le ocurrió a Johannes Gutenberg. Son imprenta de tipos móviles. Lo que es, por ejemplo, dibujos con un tipo fijo ya existían, ¿no? Pero bueno, eh,
No, 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 simplemente este es un detalle para que sepan que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Quizá nunca ustedes hubieran oído esto, ¿no? Los primeros impresores son responsables de grandes cosas. Lo primero que imprimían naturalmente era la raíz de la cultura, los clásicos grecolatinos y cristianos, pero verán lo que hacían normalmente. Un impresor recibía un manuscrito antiguo. Primero no se andaba preocupando si ese manuscrito tenía mucho valor o no. Pasaban lo escrito al impreso y ya. Solo después los sabios europeos tomaron conciencia de lo que podía valer una edición cuidada en la que se pone atención a los diversos manuscritos, a las variantes, y normalmente verán los primeros manuscritos en pergamino, una vez que el libro estaba impreso, ¿a dónde iban? O a la basura, o ya les explico después a dónde iban. Pero pronto se dieron dos fenómenos con el libro. Primero, los impresores se dieron cuenta del negocio. Tú puedes imprimir de golpe 500 ejemplares de un libro y los puedes vender muy bien. Y se dieron cuenta también de que era bueno hacer ediciones cada vez más pulidas. Para eso te hace falta que tu editor sea un verdadero sabio. Algunos lo eran, ¿no? Y un ejemplo, pues, es este ejemplar que yo les he puesto aquí delante de esa biblioteca de San Agustín, ¿no? Es un libro muy emocionante, y solamente el experto, pues, ve que no se trata de un libro más. A este libro le faltan la portada y le falta el colofón. El colofón venía al final y ahí solía venir la fecha al principio, ¿no? Al principio de la imprenta. Si no tienes la portada y no tienes el colofón, ¿quién es el autor? ¿Quién lo ha impreso? ¿Cuándo? ¿Qué año? Pero la primera página ya conservada hace saltar las alarmas, ¿verdad? Porque ahí aparece el nombre de quien cuidó la edición. Erasmus Roterodamus, es decir, Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y en esta otra página, ad lectorem, que tienen a su derecha, ahí vemos otra vez que hay unas pequeñas anotaciones de Erasmo de Rotterdam a Cipriano. Bueno, a ver, con esto ya sabemos. Es, como es un libro en cuarto, no es un libro in folio grande, ahí ya sabemos que es una edición de las obras de San Cipriano. ¿Quién va a ser ese Cipriano? Pues San Cipriano. Sabemos que es Erasmo. Es una reimpresión temprana de pequeño porte, les digo, de esa edición que hizo Erasmo en 1520, puede ser un postincunable, de las obras del obispo Cipriano de Cartago. Ese volumen original se lo editó en Basilea, Suiza, Johann Proben, que es uno de los más cuidadosos impresores europeos del momento. Erasmo empezó a colaborar con Froben en 1516, que fue el año en que publicó su edición del Nuevo Testamento griego, que fue, bueno, pues una zorrería que luego se la podría explicar si nos da tiempo, porque hay, bueno, pues en fin, se suele decir que es la primera edición griega del Nuevo Testamento, en realidad es la segunda, pero ellos se hicieron de oro con ella, las obras de San Jerónimo, ¿no? En 1516, el autor preferido de Erasmo. Y ellos fueron publicando varios autores sagrados, y entre ellos, pues, publicaron, como le digo, en 1520 este San Cipriano. Bien, vamos a hablar más de este libro. Interpretación, ¿en qué consiste? En saber, para eso tienes tú que saber algo, en saber identificar un libro que no tiene ni portada ni colofón, ¿no? Bueno,
Como esta introducción es sencilla, vean ese dibujo, ¿no es maravilloso? Bueno, otro de los aspectos que confieren riqueza a ese objeto espiritual, pero en primer lugar físico, que es el libro antiguo, pues está en sus grabados que lo adornan, ¿no? Son grabados a veces maravilloso, ¿no? Eran grabados que se imprimían desde matrices vaciadas en madera, generalmente, y presentan a veces decoraciones muy complejas con sentidos iconográficos muy profundos. Miren este. Este está en aquellas concordancias de que les he hablado antes, esas concordancias francesas. Viene una frase latina que está tomada de la Biblia. Vamos a traducirla. Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. Y si ustedes se fijan, uno puede quedarse mirando este grabado y fijando la mirada uno descubre que sabe ya más cosas de las que piensa. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí hay dos leones, pero miren aquí esta imagen del uróboros. Es una imagen mística. Nosotros solemos decir la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Es la serpiente que se muerde su propia cola, o son más bien dos serpientes que se afrontan. Por ahí nacen las otras serpentinas. ¿Se dan cuenta? Es un grabado, porque claro, el libro, claro, no había internet, no había Facebook, no había tele, no había Yo me llamo. Uno a la luz de una vela podía disfrutar mucho con la belleza del libro. ¿Se dan cuenta? Pero yo lo dejo aquí. Voy a ponerles otro ejemplo mucho más divertido, ¿no? Este es un libro famoso. Son las Elegantiae Lingue Latine de Lorenzo Valla. Lorenzo Valla es un gran humanista italiano del siglo XV y de este libro que estaba pensado para aprender latín, se hicieron casi 60 ediciones impresas entre 1471 y 1536. Y este es lo ven aquí en la izquierda, un epítome, un resumen de quién, hecho por Desiderio Erasmo de Rotterdam, a los libros de las elegancias de la lengua latina, de Lorenzo Valla. El editor de este libro, miren ahora a la derecha, es Gryphius. Y Gryphius es un nombre latinizado que suena como a grifo. Y justamente ahí a la derecha tienen el grabado de un grifo. ¿Sí o no? Precioso, ¿no? Cuerpo de, yo no sé, de león, cabeza de águila, alas, en fin, ¿no? Hay muchas inscripciones por aquí, por todos los lados, pero fíjense que aquí abajo algún lector desocupado o artista, qué sé yo, se aburría, no había Facebook, y se dedicó a reproducir el grifo de arriba según su número. Sí, interesante, ¿no? O sea, bueno, pues garabatos del libro, pero de hace 4 siglos, no está mal, ¿no? Me parece que es una cosa maravillosa. Bien, ahora vamos a pasar a otro caso. A veces hay un volumen está dotado de algún valor añadido excepcional. Y este es el ejemplo también de esa biblioteca. Bueno, el libro no tiene nada. Es uno de tantos comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás, editada en Erfurt, Alemania, en 1674, por un autor que es Hibernus, es decir, vaya por Dios, un irlandés. Esto era común en Europa, ¿no? Que un irlandés publica su obra en Alemania, o sea, era una verdadera unión la que había, ¿no? Bueno, pues, ¿quién se leería esto hoy? Pues nadie, porque poco nos interesa la Suma Teológica después del concilio y menos un comentarista irlandés que... Bien, vale, es un libro del siglo XVII con cubiertas de pergamino y Santas Pascuas. Pero miren ahora,
Lo valiosísimo de este libro, que está en Quito, editado en Alemania, es una hoja muchísimo más antigua que el libro, que se usó, lo ven aquí, para rellenar la encuadernación. En el libro antiguo, a veces para hacer más gruesas las encuadernaciones, pues igual que nosotros tenemos libros con tapa dura, ¿no? Para hacer un regalo en Navidad. Bien, pues para hacer más gordas las encuadernaciones, dentro de la cubierta de pergamino se metían papeles viejos, fragmentos de libros ya en desuso. Y esto es una genialidad. Verán, es un fragmento en latín de la Biblia. Yo lo identifiqué, es del del capítulo primero del libro de Jonás, versículos 11 a 15, con comentarios, ya lo ven, tanto interlineales, lo ven por aquí, letritas pequeñas interlineales, como comentarios al margen, ¿no? Y esto que para los editores alemanes de Gibbon era un puro desecho para engordar el libro, resulta que es un documento que por el tipo de letra, por el tipo de tinta, es seguramente un incunable o un postincunable. La foto, como es tan mala, no deja ver que las primeras letritas del párrafo están puestas a mano en rojo. Es decir, son cosas típicas de los incunables o de los postincunables. ¿Qué libro es? Todavía no he podido comprobarlo, pero yo estoy convencido de que es una página de la Glossa in Universa Biblia de Nicolás de Lira, que es un autor franciscano del siglo XIII que se editó por primera vez en Roma en 1471. Esta sería una de tantas ediciones, pero de las primeras por las cosas que le he dicho. Porque ese et remigaverunt, ahí en la mitad, porque ese et clamaverunt tiene el et escrito a mano por el tipo de letra. Es decir, el libro de Gibbon no vale tanto, pero esto que se puso como desecho aquí es muy valioso. Otro ejemplo. Miren este libro. Este libro es el Cipriano de en torno a 1520 de Erasmo. ¿Sí? Las tapas son de cuero y son posteriores. Este libro, por su fecha, debió estar encuadernado en pergamino, pero aquí tiene unas tapas bastante deterioradas en cuero, posteriores, también patrimoniales. Y miren lo que hay dentro del cuero engordando las tapas. Antes era una página de la Biblia en latín. Ahora lo que hay es un texto en hebreo no vocalizado que yo, bueno, pues como siempre me he dedicado a cosas inútiles, puedo interpretar. No es un texto de la Biblia y yo lo sé por algunas terminaciones que pertenecen al hebreo posbíblico. Pude identificar con ayuda del rabino de la comunidad judía, el señor Nir Koren, pudimos interpretar a qué pertenece esto. No sé a qué obra concreta y el rabino Nir tampoco lo sabe, pero sabemos que es algún texto referente, vinculado a la Mishnah que se refiere a los libros, a los capítulos 17 y 21 del Deuteronomio de la Biblia. Es una discusión rabínica porque la Biblia dice no le conviene al rey tener muchos caballos ni muchas esposas y tampoco demasiadas concubinas. Y todo eso se habla aquí, ¿no? Eh, Según el texto de la Biblia, 6 esposas estaban bien para un rey y este texto viene a decir que 18 concubinas pues también está bien. ¿De dónde sacaría el tiempo el hombre para cumplir? Pues no lo sabemos. Bien, no me voy a extender, yo tengo estudiado este texto, pero no me voy a extender. Pero es un texto legal, la típica discusión rabínica,
y es un texto impreso, no vocalizado, de alguna obra que todavía no he podido identificar, pero miren qué cosa tan maravillosa, tan valiosa. ¿Se dan cuenta? Esto está aquí en Quito y está en la encuadernación que se puso al libro, seguramente, evidentemente, todavía en Alemania, antes de que el libro viniera aquí. Ahora paso a lo siguiente. Les he dicho antes que los primeros impresores recibían un manuscrito en pergamino, lo imprimían y tiraban el pergamino. Pero el pergamino, que es piel de animal, es una piel muy fuerte. Es más fuerte que el papel. El papel es de papel de trapos, ¿no? Y esos papeles han durado 500 años, mientras que un libro de hace 50 se nos deshace en las manos por los químicos, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer con los viejos pergaminos escritos a mano que han servido para las ediciones impresas y que, abro comillas, ya no sirven para nada? Muy sencillo. Miren aquí, en este Erasmo de 1520. Los operarios de la imprenta los cortan en pequeñas tiras y los utilizan para reforzar el lomo de los libros nuevos. Y luego eso se tapa con las hojas de cubierta y ya está. Nadie va a ver ni este texto en hebreo, ni este viejo, viejísimo pergamino escrito a mano. ¿Se dan cuenta? Esto, ese pequeño texto es muy valioso. Merece la labor de interpretación. Por ejemplo, en el ámbito de nuestra lengua española, entre los muchos textos que se han encontrado, eso lo sabe muy bien don Francisco y los demás académicos, entre los muchos textos que se han encontrado en impresos de los siglos XVI y XVII en España, entre las cubiertas han aparecido, por ejemplo, pliegos volantes con romances de viejo, que sólo así se han conservado. O sea, son cosas valiosísimas. Les pongo otro ejemplo. El libro no es para tirar cohetes, 1577, ¿lo ven? Impreso en Zaragoza, son, vamos a llamarlo así, constituciones, textos eclesiásticos de Pío IV, Pío V y Gregorio XIII, pero no es que valga tanto el libro, salvo como objeto. Ven aquí la palabra de Quito, ¿verdad? Ah, pero miren aquí a la izquierda del volumen a cómo hay también fragmentos de pergamino a mano que se han utilizado. Claro, hoy sería un crimen recortar un viejo manuscrito, pero en aquel tiempo no pensaban de la misma manera, para reforzar el lomo del volumen. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto para mí, que soy un friki de estas cosas, todo esto es muy emocionante. Pero esto es parte, digamos, de la labor de interpretación de un libro. Les puedo poner un ejemplo, no por darme pisto, ¿no? Hace algunos años trabajé en la biblioteca patrimonial de la Universidad Central del Ecuador y ahí estaban los especialistas intentando identificar a un librito que le faltaban los primeros pliegos, era del libro 18, y entonces me lo pasaron. Yo les dije de inmediato qué libro era. Es una edición de la mística ciudad de Dios de la Madre María de Jesús de Ágreda. ¡Ah! ¿Y cómo sabes eso? Bueno, por este detalle, por este otro detalle, por el tipo de no sé qué, por de lo que habla, era correcto, era correcto. Para eso uno se dedica a la interpretación, porque sabe de esto. Otros se dedican, pues, a, yo que sé, a contadores y a llevar las cuentas de los ricos, otros saben de otras cosas. Yo sé de esto, por eso soy pobre, ¿no? Bien, vamos a seguir con más cosas. A ver, miren este libro. No hace falta que un libro, pues, sea muy antiguo para que sea muy valioso, porque a veces su valor, que depende de que lo pone en fuerza el interpretador, está vinculado a sus poseedores o a los detalles que tiene este libro. Vamos a ver, este libro no es tan antiguo, 1932,
es un libro que se hizo famoso del padre Aurelio Espinosa Polit. De él se hicieron reseñas bibliográficas en todo el mundo, hasta en un periódico de Sudáfrica. En un periódico de Johannesburgo, Sudáfrica, alguien hizo una reseña de este libro. Lo importante de este libro es esa dedicatoria. La pueden leer, igual que yo, es de mano del padre Aurelio Espinosa Polit, bajo cuya sotana yo vivo, y dice: a la reverendísima comunidad de padres agustinos dedica esta glorificación del gran poeta, particularmente amado de San Agustín, Aurelio Espinosa Polit, Societatis Jesu. Quito, 30 de noviembre de 1932. Es el libro que de su mano Aurelio Espinosa Polit les firmó a los agustinos. Es un libro, por tanto, valioso. En un país más serio que este país al que tanto amamos todos, pues, bueno, pues este libro se hablaría de él, en fin, ¿no? No es un libro antiguo, pero tiene valor, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo de libro relativamente muy moderno, pero que tiene cosas valiosas que él, que desempeña la labor de interpretación, encuentra. Bueno, miren, este librito venía también sin portada. No he identificado todavía el año porque pueden ser varias ediciones, pero es un libro editado en Bélgica a finales del 19 que se llama Breves nociones de geografía. Era muy común en aquella época que libros que se iban a vender en España o en las Américas de lengua española se editasen en Francia o en Bélgica, en español. Y este es uno de esos. Claro, yo en cuanto lo tuve en las manos, me pasé a las páginas 175 a 178 que hablan de la República del Ecuador. Y miren lo que dicen, lo pueden ustedes leer en esas dos páginas. En el final, o sea, nosotros siempre estamos predispuestos a que lo del Ecuador sea lo peor, país pequeño, todo lo hacemos mal. Bien, ya sabemos los tópicos y nuestro complejo de inferioridad que hay que romper, por supuesto. Miren lo que dicen en Europa del Ecuador en 1870 y tantos. Leo, lo tienen ustedes delante. Sería inconcebible, si la experiencia no lo hubiera mostrado, que un país, el Ecuador, cuya capital está bajo la línea equinoccial y cuya jurisdicción se extiende casi igualmente a uno y otro hemisferio, no sólo estuviese habitado, sino que fuese habitación deliciosa. Claro, los europeos pensaban, pues un país tropical en el Ecuador, ahí que puede haber, pues jaguares y hipopótamos. No, pues no, no solo está habitado, sino que es habitación deliciosa. Pero nada es más cierto, atentos, y puede decirse que la República del Ecuador es un paraíso terrenal con las mayores montañas del mundo, que hoy sabemos que es verdad, el Chimborazo, y regado el país por ríos innumerables, gozan sus habitantes la temperatura igual de constante primavera. Oigan, solo nosotros pensamos que lo ecuatoriano es pobre y malo. Mire cómo nos consideraban en aquel tiempo. Esto nos enseñan los libros antiguos, ¿no? Y hasta aquí un poco sobre la interpretación del libro antiguo. Ahora vamos a hablar de la colección. Verá, yo siempre que hablo sobre algo de libros, yo siempre me fijo en esto, ¿no? Más allá del valor de cada libro, pues está también el valor de la colección documental en su conjunto, ¿no? Si pensamos que esta biblioteca de la que yo les hablo, San Agustín, tiene alrededor de 20.000 volúmenes y atesora libros al menos desde 1502, entonces nos hallamos con que es una colección documental que ha ido creciendo durante 500 años. Santo Domingo, 32.000 volúmenes patrimoniales. La Merced del centro, más de 20.000. San Agustín, 21.000.
y no se han destruido, y no se han destruido. Entonces el interpretador, sobre todo cuando una colección está catalogada, verdaderamente catalogada, hoy que tenemos computadoras, podemos preguntarnos sobre la colección. ¿Qué libros fueron integrando el corpus y cuáles no? ¿Por qué? ¿Hay ausencias significativas? ¿Hay alguna línea especial de volúmenes que en algún momento concreto se escogió privilegiar? Por ejemplo, yo puedo asegurar que en los siglos XVI, XVII, XVIII, en las bibliotecas patrimoniales quiteñas, y yo he estado humildemente en todas, hay muy poquitos libros ingleses. Claro, era el enemigo. Hay libros alemanes, franceses, italianos, hasta rusos, editados en la soberbia Albión, poquísimos. Era el enemigo. ¿Se dan cuenta? Otra pregunta pertinente. Tratándose de una biblioteca de las Américas, ¿son numerosos los libros de temas específicamente americanos, geografía, actas de concilios celebrados en el continente, volúmenes sobre las leyes de Indias? Es decir, ¿hubo un interés positivo por estos temas por parte de los usuarios de esta biblioteca, que fue una biblioteca universitaria? Demos otro paso para que vean en qué consiste la interpretación. Esta es una biblioteca ecuatoriana. Es importantísimo fijarse en los aspectos de esta colección relacionados con nuestro país. Abundan los libros antiguos o más modernos referentes a lo que hoy es el Ecuador cuando empiezan a estar representados en la biblioteca. ¿Se dan cuenta de lo importante que es catalogar esto, catalogar estos libros? Demos otro paso. Esta es una biblioteca de Quito. ¿Contiene esta biblioteca materiales locales? Y ahora aquí tienen esta frase. Abro comillas. Esto viene en la revista esta y lo dicen los profesores Gastón Ebrecha de la Universidad de Pavía y Daniela Fugaro de la Biblioteca Estatal de Cremona. Cuando estos caballeros analizaron las bibliotecas patrimoniales de Quito, dieron esta conclusión. Quito tiene la mayor colección de libros anteriores a la independencia en América Latina. Si esta afirmación es correcta, cosa que yo no me atrevo a afirmar taxativamente, ¿por qué? ¿Por qué se han conservado en Quito tantos fondos tan significativos? Si esta frase es verdad, hay más libros patrimoniales en Quito que en Lima, la ciudad de los reyes, que en Cartagena, que en Ciudad de México. ¿Se dan cuenta? Y nosotros pensamos que no tenemos nada y no valemos nada, ¿no? ¿Por qué se han conservado tantos? Miren, el puro azar no es una respuesta, porque aquí no hablamos pues de desenterrar un templo cañari, sino de cosas que están y que han sido conservadas conscientemente. Sus poseedores decidieron conservar este patrimonio, no tirarlo a la basura. Y ahora pueden ser estos volúmenes redescubiertos para ser interpretados. Se dan cuenta de la importancia que esto tiene, ¿verdad? Y de la riqueza inmensa que tenemos los quiteños. Pero antes hacíamos la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se han conservado tantos libros patrimoniales en Quito, más que en Lima, según esos italianos, más que en Cartagena? Yo, en mi conferencia, que luego tendrán impresa cuando quieran, doy estos datos que quiero compartir con ustedes, porque esta es una conferencia inicial sobre la labor de la interpretación. Uno, en primer lugar, San Francisco de Quito, lo ven ahí, fue una ciudad de la corona en la que, no lo olvidemos, llegaron a funcionar a la vez nada menos que tres universidades durante casi
un siglo. Y no lo digo yo, cito ahí quien lo dice. Es decir, que Quito, bajo la corona, venía a ser algo así como una de las Salamancas de América. Es decir, una de esas poblaciones que no eran de primerísima categoría política, como Lima, como Ciudad de México, pero que fueron escogidas para ser centros de evangelización y de la difusión del saber, como Salamanca en España, que es una ciudad pequeña que no manda nada y tiene una de las universidades más antiguas de Europa, una vida universitaria, en fin, entienden la metáfora, ¿no? Otras Salamancas americanas destacadas, quizá no tanto como Quito, que tuvo tres universidades a la vez. Quito, con 15.000 habitantes, pues es una barbaridad. Bogotá, que en el tiempo de la corona no es que fuera, no era la capital, no sé si me entienden. O sea, no era una cosa. También tuvo tres universidades, o Córdoba en Argentina. Los jesuitas, en ese movimiento de avance de la colonización que iba desde los Andes hacia el Mar del Plata, en 1613 deciden crear en medio de la nada, una universidad, la primera de lo que hoy es la Argentina, para formar sacerdotes, funcionarios. Esta es la primera razón, que no tanto la corona, sino las órdenes religiosas que se asentaron en Quito, decidieron hacer en este centro, que ya tenía su importancia en la última etapa del Imperio Inca, decidieron crear una Salamanca de América. Y aquí llegó a haber, como les digo, tres universidades que casi un siglo funcionaron a la vez. Pero sí es increíble, es totalmente increíble, es increíble. La segunda razón de que en Quito se hayan conservado los libros, pues son las condiciones físicas de la ciudad de Quito. No me extiendo, pero la humedad relativa del aire no es muy agresiva en Quito, la ciudad de la eterna primavera. Si los libros que llevan aquí 500 años hubieran estado en Guayaquil, la mitad se hubieran podrido, por la humedad relativa de la costa. Se entiende, ¿verdad? La temperatura, que ideal para los libros, va entre los 18 y los 21 grados. La eterna primavera de Quito. La fluctuación de temperatura diaria. Quito es muy agobiante para un español como yo, que llevo aquí 12 años y todavía no me acostumbro a que los días son exactamente iguales uno a otro. Mientras que en mi país, pues el invierno es corto y fríísimo, el verano es días largos, si me entienden, ¿verdad? Aquí no, aquí la temperatura no fluctúa, siempre es igual. Aquí la única diferencia en Quito es o llueve o no llueve. Y a veces llueve o no llueve cada día. Bueno, un agobio para un español, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? Es decir, Quito, aparte de ser una ciudad universitaria escogida para ello, tiene las condiciones físicas de humedad relativa, de temperatura, de fluctuación de temperatura óptimo. Ni hecho, vamos, Dios lo hizo a conciencia, a San Francisco de Quito. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa esto? A ver, perdón. La tercera razón, verán, en Quito terremotos ha habido, pero en Quito, habrá habido alguno, no han sido frecuentes los incendios o las destrucciones intencionadas en guerras. Eso no ha existido en Quito, o por lo menos no en el nivel de otros países. Por ejemplo, en el Perú, en una de las guerras con Chile, se quemó la Biblioteca Nacional entera en Lima. Saben ustedes que el bibliotecario que vino después le llamaban el bibliotecario mendigo porque le pedía libros a todo el mundo para volver a crear esa biblioteca, ¿no? Aquí en Quito no ha ocurrido esto. Ha habido terremotos y se hundió San Agustín, pero sacaron los libros de debajo de las piedras. No hubo incendios, no hubo guerras. Vamos, no hubo, ya saben que siempre hay algo, ¿no? O un caso sangrante como el de España,
de donde yo vengo, es que en la última guerra civil y en la república que la precedió, prácticamente en menos de 10 años, se quemaron montones de iglesias, se quemaron estatuas y se quemaron archivos civiles y religiosos enteros. Fue una destrucción consciente, completa. Y aquí en Ecuador eso no ha existido. Entonces, quería detenerme un poco, pues, en este punto que tiene que ver con las colecciones. Quito es bendecida con el libro antiguo porque no ha habido guerras, por su situación física, porque se decidió crear en Quito una verdadera Salamanca americana. Esas son de las glorias de nuestra cultura hispanoamericana, las grandes y numerosas universidades que hubo en todo el territorio, en fin. Y esto es lo que tiene que ver un poco con la interpretación que les digo del libro y de la biblioteca en concreto, ¿no? Uno diría lo siguiente, ya con esto voy a terminar, cuando una biblioteca patrimonial está adecuadamente conservada, dinero, bien ordenada, dinero, debidamente catalogada, paga a un interpretador, dinero, y de ser necesario objetivamente también está digitalizada, puede revelar muchas informaciones. En un mundo ideal, imaginemos que los 32.000 volúmenes de Santo Domingo, más los 20.000 de San Agustín, más los 20.000 de la Merced, más de los de los archivos de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, si todo eso estuviera catalogado y pudiéramos manejarlo, nos podríamos preguntar, esto es interpretación, ¿cuántos incunables y postincunables hay en el Ecuador? Hay una treintena, pero no lo busquen en Wikipedia, que les van a dar la cifra de los incunables de Puerto Rico y de Guatemala, pero no las del Ecuador. No nos interesa. Vamos a nuestras autoridades. Preguntaríamos, ¿cuántos libros hay impresos en el siglo XVI o en el XVII o en el XVIII? Podíamos preguntar, de tal autor, ¿qué obras hay? ¿Cuáles fueron editadas en Europa? ¿Cuáles ya en las Américas? Ejemplo, entre 1750 y 1850 ¿hay libros de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cuántos? Si hay más de dos o de tres, el tema interesaba. Yo les voy a dar un ejemplo de esta biblioteca. Hay un libro del siglo XVIII que está como 7 ejemplares y es una, no se lo pierdan, es una historia de Persia, el Irán actual. Y uno, o sea, dato mata relato. O sea, a los quiteños del siglo XVIII, a los universitarios quiteños del siglo XVIII, les interesaba lo que pasaba en Persia, porque hay 7 ejemplares de ese libro idénticos aquí. O sea, eso es objetivo. ¿Por qué les interesaba? Pues no me puedo hacer idea. No me puedo hacer idea de por qué, pero es objetivo. Y uno ampliaría esa búsqueda, digamos, saliendo de esta biblioteca, pues a las siguientes, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Pero para eso, pues nos hace falta, pues como les digo, yo he trabajado como catalogador en algunas de estas bibliotecas, últimamente en la Espinosa Polit. Verán, catalogar un libro latino no es fácil, o un libro alemán. Catalogar un libro latino del siglo XVI no es nada fácil, porque tienen títulos muy largos, no queda claro quién es el autor, quién no lo es, dónde está, falta la portada, falta esto, falta lo otro. Hemos encontrado con Conservarte Ecuador libros firmados por Fray Pedro Bedón, Fray Jodoco Rique. Todo eso, pues, es la interpretación de un libro antiguo. Se darán cuenta de que hay un montón de preguntas y yo les he hablado de primer curso de interpretación.
uno ampliaría las preguntas pues hasta el infinito, hasta el infinito. Quizá las más importantes, descontando las que corresponden a cada objeto libro, quién lo usó, quién lo imprimió, por qué llegó aquí, están esas preguntas que tienen que ver con nuestras bibliotecas. Es muy triste, pero de la Biblioteca de San Agustín, que hoy está muy bonita, pero muy desorganizada, pues todavía no sabemos cuál es el libro más antiguo. Hay que revisar, pero el que revisa, que es un interpretador, tiene que comer todos los días y varias veces, etcétera, etcétera. En Santo Domingo, por ejemplo, una misión hace algunos años catalogó todo y están, gracias a Dios, los volumenotes impresos. Pero lo hicieron yo no sé con qué programa informático y lo perdieron. O sea que ya no hay modo de transformar eso al Word, si me entienden, ¿no? O sea, a veces nos topamos pues no solo con la, en fin, no me atrevo a decir la desidia, ¿no? A veces nos encontramos con el desconocimiento y a veces con la desidia. Yo rompo una lanza en favor de que alguien se acuerde en nuestra patria, de parte de los sucesivos gobiernos, de que esta labor es muy necesaria. Igual que hay que investigar arqueológicamente, pues los pucarás que hay en el Capac Ñan, igual que hay que ocuparse de restaurar las vírgenes del siglo XVI, hay que ocuparse de este magnífico acervo de libros. No olviden todo lo que les he dicho, pero quédense con esta frase. Quito tiene la mayor colección de libros anteriores a la independencia en América Latina. Podemos estar orgullosos. Y yo ya me callo, como siempre, he hablado más de la cuenta, por eso mi mujer no me quiere tanto, se ve que hablo mucho. Y por cierto que si alguien aún se anima a hacer cualquier pregunta, yo les escucho. ¿Eh? Rodrigo Garzón levantó la mano. Querido Rodrigo, si usted quiere, pregunte, por favor. Buenas noches, José, y buenas noches a todos. José, solamente quería hacer un comentario y hacerle una pregunta. Adelante. Una es sobre el depósito legal. Ajá. Yo tengo un dato de que la Ley de Fomento del Libro de 1987 estableció la obligación de entregar 3 ejemplares a la Biblioteca Aurelio Espinosa Pulit y a la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura. Ujú. Pero habría que confirmar este dato porque la ley del libro fue suprimida y se envía otra, otro intento de reglamento en el año 2002. Ajá. Entonces, habría que confirmar estos datos y ver cuál es el estado del depósito legal en el Ecuador. Verá, Pero en yo todo le caso es puedo... muy Ah, tardío, perdón. ¿no? Claro, en todo caso es bastante tardío. Yo les comentaba, bueno, Rodrigo Garzón, por si no le conocen, es, vamos, o sea, no tengo por qué alabarle, no es ni de mi familia, pero es probablemente uno de los mejores conservadores y restauradores de documentos, vamos, ya no digo en el Ecuador, que hay en América Latina. Es un fenómeno y quédense con este nombre, ¿no? Querido Rodrigo, verás, yo he trabajado con él y cuánto he aprendido de este hombre, ¿no? A ver, ¿a qué venía? Ah, bien, sí, verán. Antes les comenté que, bueno, pues en realidad es muy tardío en el Ecuador. Yo les hablaba de que el primer ISBN, que es otra cosa, que se impuso en España es de 1972. En el Ecuador es mucho más tardío y en otros países de América también mucho más tardío. Lo del depósito legal, por lo que yo vi en la Espinosa Polit, funciona así. Es decir, tú haces todos los trámites que cuestan unos cuantos días, pagas al Estado por sus burocracias del depósito legal y entregas, me parece que son 5 o 6 libros. Dos de ellos van a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo
y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo entrega dos a la Aurelio Espinosa Polit, porque la Aurelio Espinosa Polit, aunque es privada, por ley de la República, funge como archivo nacional. Ahora, la realidad es que el depósito, el depósito legal, como nadie lo controla, no lo saca ni el tato. Yo vi en el tiempo que trabajé en la Espinosa Boy que es que no llegaban tantos libros, pues a lo mejor llevaban un par de centenares al año. Y son muchísimos más los libros que se imprimen en Ecuador. Pero claro, la gente funciona así. Puesto que no, nadie lo controla y nadie me lo exige, ¿qué me voy yo a meter en unos rellenar papeles que siempre hay uno más, uno menos, y pagarle dinero al Estado por algo que nadie controla? Por ejemplo, yo de varios libros que he publicado ya, nunca he sacado el depósito legal. ¿Para qué? ¿Para qué? Saco el ISBN porque eso identifica a nivel mundial el libro. Pero el depósito legal, ya que nadie me obliga, ¿por qué me voy yo a meter en burocracias del Estado? No sé si me entiende. Esto es así de claro. Y normalmente lo sacan ciertas universidades, allá donde te dan una subvención del Estado, pues entonces sacas el depósito legal. Pero un autor normal, un pobrecillo como yo no lo saco. Y Santas Pascuas. ¿Por qué? Porque no hay control. Eh, el caso español, que yo evidentemente conozco muy bien, es muy distinto. El trámite es automático, gratuito y entregas dos libros. Y esos dos libros van a la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Y si no entregas los libros, no te dan el numerito, pero no te pasas 5 días o 10 haciendo el trámite. Y como todo el mundo tiene aceptado de que eso es obligatorio, pues lo hace. Como aquí en el Ecuador cambian las leyes y en realidad no lo controla nadie, pues nadie lo hace. Esto es lo que yo puedo decir desde mi propia experiencia. No sé si respondo a tu pregunta. Legalmente, yo no sé cómo está ahora, pero puesto que nadie me lo pide, no me interesa nada esa ley. En cambio, el ISBN, como es privado de la Cámara Ecuatoriana del Libro, son $16 y te lo hacen de un día para otro. ¿Sí me entiende? O sea, si tú das tantos problemas, nadie lo va a hacer. Mm, Así respondo, ¿no? Desde mi opinión muy personal y mi experiencia. Rodrigo, no sé si te sirve eso. Muchas gracias, José. Bueno, ¿alguien más Tenemos que otra, sí, otra, el señor Juan, por favor. Juan? Sí, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Chacón. A ver, prenderé la cámara para que me puedan ver, sino que he estado movilizándome a lo largo de la conferencia, entonces ha sido un poco complicado poder estar con imagen. Bueno, Adelante. primero, muchas gracias por la conferencia, José María. El tema ha estado muy interesante y quería ver si es que hay la posibilidad de hacer una, una segunda parte, pues. Como vimos que quedó incompleto todo lo del libro antiguo y no pudimos hablar más acerca de los acervos de las bibliotecas quiteñas. Si es que se puede hacer una segunda parte o a lo mejor un mini cursillo, no sé, pues organizamos unas 2, 3 sesiones más en que se pueda trabajar. Todas, Asimismo, pues agradeciendo a la academia que pudo organizar esta reunión. pues verás, todo es posible. La iniciativa naturalmente corresponde a la academia y sí que hay una cosa muy importante. Nadie es imprescindible. Nadie. Por tanto, naturalmente que se puede hacer una segunda parte profundizando cosas que yo solo he dicho de un modo rápido e inicial y lo pueden hacer otras personas. Por ejemplo, Rodrigo, pues podría ser una persona que, jolín, que nos puede hablar de la conservación del libro antiguo, de qué es el libro antiguo. Yo he hablado un poco de las condiciones climatológicas del Quito. Él te puede hablar de los, pues yo qué sé yo, del papel, de las cosas técnicas, como profesor que ha sido de esas materias. ¿Quién sabe más sobre libros y bibliotecas en Quito? Digo en Quito, en el Ecuador. Pues hombre, seguramente nuestro comilitón de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, don Gustavo Salazar Calle.
Es que lo sabe todo, de bibliotecas, de cuándo se fundaron, de cuándo existieron, por qué. Es decir, que se podría naturalmente, querido amigo, pensar en algo más. Bueno, de esta conferencia mía inicial, ustedes tendrán el texto escrito, al menos en mi blog. Luego, a ver si ya se publicará por ahí, pero ustedes van a tener cuando quieran ese texto impreso, al menos en mi blog. Entonces, siempre esos datos van a estar a mano. Y de una segunda parte, pues adelante. Hay que pensar en otras personas, porque yo aburro a las vacas. Entonces, hay que pensar en una persona un poco más, menos habladora, más eso. No, yo sugiero a Gustavo Salazar, porque sabe de esto. Gustavo aquí, digo Gustavo, Rodrigo aquí presente, pues, y bueno, hay tantas personas que podrían hablar del tema, ¿no? Así lo dejo. ¿Eh? Ojalá se pueda. Ojalá tuviéramos una presión social que dijera, hoy queremos saber más. Niño era yo en el viejo país que me vio nacer. Había dos canales de televisión y todos los viernes había un programa de literatura en la tele. Hablaban sobre libros. Un señor con viejito hablaba sobre libros todos los viernes. Y todos los fines de semana pues había una zarzuela o una obra de teatro. Tiene que ser nosotros, desde la sociedad civil, los que presionemos al Estado. Como hemos caído en un marasmo cultural derivado del marasmo educativo, primero tenemos que salir del pozo. En esa lucha estamos todos los que estamos aquí en esta conferencia y tantos, ¿no? La academia, pues luchando, ¿verdad? Por salir de ese marasmo en el que nos encontramos, ¿no? Bien, ya voy a dejar las homilías, ¿no? Si le he respondido, pues bien está. No me digan que no quieren ir a cenar. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias, gracias. No Gracias, sé, José, dígame. por todo, o sea, por la conferencia, por la pasión que le pones. Ha sido muy, primero, entretenida, interesante, eh, y no sé, hasta nos ha abierto los ojos. Quería ver si hay alguien más que tenga alguna pregunta antes de dar por cerrada la conferencia. No sé si se me oye, Alejandro. Se le Sí, oye bajito, embajador, pero siga. No, no, solo quería agradecer pues a José María esta muy ilustrativa, interesantísima conferencia, que además, como decía Alejandro, nos abre los ojos, ¿no? sobre, sobre lo que somos y tenemos, y magnífico. Y la academia sí, podríamos pensar en seguir trabajando en esto, ¿no? Porque es increíble que Quito sea la ciudad hispanoamericana con mayor, digamos, patrimonio en esta cuestión de libros de los incunables, postincunables y hasta ahora. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, no sé si tú tengas alguna noticia de si tiene algún interés en eso o algo. Eso es una pregunta, aparte de reiterar mi felicitación y mi agradecimiento en nombre de la academia, ¿no? Muy bien. verán, yo sí les digo que esa frase que yo cito siempre, siempre que me llaman para hablar de algo, yo cito esa frase de los libros que hay en... No estoy seguro de que sea cierta, pero alguien lo dijo. Yo con citar no miento. Lo que sí es cierto e incuestionable es que hay muchos, decenas de miles de libros, documentos, archivos públicos y privados aún por limpiar, catalogar, o sea, el Ecuador está lleno, archivos privados en las casas, archivos de los ayuntamientos que están cogiendo polvo y bueno, pues claro, uno siempre dice, bueno, es que el Ecuador, país en desarrollo, tiene otras prioridades, el dinero se tiene que ir. Oiga, a mí eso me suena como a quién quieres más, niño, a papá o a mamá. No, hombre, no, a los dos, a los dos. ¿Cómo que no hay dinero? Cuando llegan las fiestas de Quito el 6 de diciembre y se gastan $1 millón en que venga Chayanne, la Ceci Narváez, que está muy bien, que está muy bien. Si yo no digo que no, pero si hay $1 millón para las fiestas de Quito,
¿Por qué no hay 20.000 para catalogar bien una biblioteca en 5 meses? Por eso les decía antes de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues a mí me encantaría ir por la noche a escuchar a Chayanne y trabajar en una biblioteca catalogando. ¿Sí me entiende? Como nuestra gente no lo pide, nuestra gente pide Chayanne y Ceci Narváez, pero no pide, eh, bueno, pues inversión en cultura, o sea, no. O sea, la prueba es que los profesionales estamos en paro. Rodrigo Garzón, salvo que haya mejorado su situación, pues está en paro. Mi humilde persona está en paro. Y, o sea, no puede ser, si me comprende. Yo no sé dónde están o a qué se dedican en las instituciones estatales, ¿no? Al menos tenemos a la academia que nos está demostrando con estas conferencias, con los actos como el de esta mañana, pues que irá poca gente, hombre, pero hay una serie de actos que son alternativos y una oferta a la que se podría acudir, ¿no? Presentaciones de libros, no sé, lecturas poéticas, en fin, ya lo digo, ¿no? ¿Para qué hacer homilías, ¿no? ¿Para qué hacer homilías de- no sé, benditos a Dios. Muchas gracias, José. Bueno, Eh, saludos a todos. sí, sí, no Isabel, hay, doña Sara, mi adorada doña Sara, Rodrigo, amigo, don Francisco, agradeciendo siempre, y Alejandro, ¿no? Me Muchas callo, gracias, José. ya, ¿eh? y bueno, de parte de la academia también un agradecimiento a quienes estuvieron conectados. Eh, recuerden que tenemos más conferencias. El próximo mes habrá dos conferencias más por el sesquicentenario que dictarán dos ex becarias de la academia, Ujú. Gloria Riera el 13 de agosto y María del Pilar Cobo el 28 de agosto. Así que espero que puedan acompañarnos. Sin más, con esto terminamos la conferencia. Muchas gracias, José María, por todo y nos veremos la siguiente. Venga, Gracias, adiós. adiós a todos, Buenas gracias. noches.